Bendiciones, amados hermanos. Me gustaría hablarles ahora sobre el don de la profecía. El don de profecía como lo dice su palabra, un regalo dado por Dios. El apóstol Pablo habla sobre la palabra profética. La palabra profética es la que está escrita y es la que nosotros debemos de poner toda nuestra atención y toda nuestra fijación allí, ya que a través de la palabra profética entenderemos todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Pero lo que viene siendo la palabra profética es una base en donde la palabra de profecía se basa para poder salir de allí. Dios la utiliza la palabra profética para que la palabra de profecía tenga validez sólida en donde fundamentarse. Por eso la persona que tiene ese don o que anhela ese don debe de alimentarse con la palabra, ya que como la profecía, como lo dice, es un regalo divino, de inspiración divina de Dios, como una poesía dada por el cielo, tiene que estar avalada de la palabra, porque no puede salir de corazones humanos, ni de intención humana, sino del corazón de Dios. Por eso el que anhela ese don tiene que estar comiendo, tiene que estar alimentándose de la palabra escrita, para que de esa manera tenga solidez lo que dice, y de esa manera no confunda ni a la iglesia ni a sí mismo. Por eso, si tú anhelas ese don, si tú lo deseas con todo tu corazón, que no sea para beneficio propio, sino sea para la edificación de la iglesia, aunque te edificas a ti mismo también, es lo bueno. Pero tu deseo tiene que ser edificar a la iglesia. Ya que en Corintios, 1 Corintios 14, 24 es donde lo dice, que no se debe utilizar para beneficio propio, sino para la edificación de la iglesia, para exhortar, para edificar y para consolar, no para andar enjuiciando y no para andar condenando y no para andarle sacando los trapos al sol a nadie. Se debe usar para esas tres cosas: edificar, exhortar y consolar, que es la obra que el Espíritu Santo hace por medio de sus profetas. La palabra, de profecía también ayuda a activar algunos dones. Las personas que tienen ese don, que dado por el Señor, tienen la facultad de, a través de sus manos, imponerlas y promover tanto ese don como otro don, que aquella persona lo desee. Ya que en 1 Timoteo 4:14 lo dice, que el Pablo dice que hay que imponer manos y ya que por medio de ese don uno puede transmitir otros dones. Yo lo veo de esta manera: aquella persona que anhela ese don es una persona que no quiere beneficio propio, sino quiere edificar a la iglesia. En tanto, como en videos anteriores dije, que el Espíritu Santo da conforme a su voluntad, no conforme al deseo de las personas, pero puede ser atraído por el deseo de la persona. Y si ve que el deseo de la persona se junta con el deseo de Dios y los dos son uno, tanto el deseo de la persona de edificar a la iglesia como el de Dios que sea edificada la iglesia, entonces esos deseos se entrelazan, hacen que el Espíritu Santo se conmueva y llegue hasta esa persona y le conceda ese don, ya que Pablo lo dice, que anhelar los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Por eso, mis queridos hermanos, si tú deseas ese don, tienes que anhelarlo con todo tu corazón,
no para beneficio propio, sino para el beneficio de toda la iglesia, para que sea edificada, consolada y exhortada. Edificada ya que le revelará todos los designios y toda la revelación que el Espíritu Santo tiene para su futuro, para la iglesia. Exhortar porque hace que se revelen los pecados, no para dar vergüenza, sino para dar una guianza a la iglesia de que se dejen de pecar. Y de consolar para dar esas palabras de aliento, que hay promesas, y recordarle a la iglesia que hay promesas tanto dadas por el Padre, otras dadas por Cristo y otras dadas por el mismo Espíritu Santo, tanto para esta vida como para la otra vida que nos espera. Ya que eso todo lo dice en 1 Corintios 12, versículo 8 al 10. Ahí lo pueden avalar lo que les estoy diciendo. Una de las cosas también muy importantes sobre el don de profecía es que la persona que tiene el don o el ministerio de profeta tienen que estar sujetos, ya que hoy en día se mueve un espíritu de error. Se llama la operación de error. La operación de error es como un engaño que el enemigo empezó a hacer en estos últimos tiempos, que toca el corazón de aquellos profetas que se basan como Balaam por dinero. Y entonces empiezan a profetizar deseos como aquellos que les profetizan a la gente: tú vas a ser un evangelista que vas a ir alrededor del mundo y vas a ir a la China y tantas cosas así. O que yo vi que tú vas a ser un gran pastor, vas a tener muchas iglesias y tal, y tal, y tal, y tal. El profeta no es para andar dando ilusiones a la gente. No es ni el que profetiza tiene que dar ilusiones falsas a la gente, sino tiene que darle la palabra que Dios tiene para esa persona. Si el Señor te dice, dile que es, pues adelante. Pero si solamente te basas en deseos tuyos y que que te basas en buenos deseos que tú tienes para esa persona, pues no lo digas como que el Señor lo dijo, sino que viene de ti. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que tú vas a hacer esto y esto. Pero no utilices el que el Señor me dijo. Y mucho menos vayas a decir, yo tengo una palabra profética para ti. No, hermanos. Se dice don de profecía, palabra de profecía, porque la palabra profética es la que está escrita. Cuando tú vayas a hablar, el Señor te dé una revelación sobre algo, antes tienes que dársela al pastor, para que él la discierna, y si ve que es del Señor, él te va a decir, ¿sabes qué? Dísela a la persona. Y vas a ir. Pero si el Señor te da un sueño o te da una profecía que es para una persona, tú tienes que sujetarte a tu ministro, a tu cobertura. No porque seas un ministro doma, quiera decir que ya puede ser un llanero solitario. No. El profeta tiene que estar sujeto y su espíritu tiene que estar sujeto al profeta. Nada de estar brincando ni nada de estar haciendo aracles. No. Debes estar sujeto al Espíritu Santo primeramente, que es tu Señor, que es el que te tiene que gobernar, y también a tu ministro, a tu pastor, a tu apóstol, para que de esa manera tengas solidez tu ministerio o tu don. Eso lo dice en 1 Corintios 14, 27 al versículo 33. También lo dice en el 14, capítulo 14, versículo 40, como también lo dice en el versículo 37 y en el 38. Hay palabra para esa gente que no quiere ponerse en orden, pero tiene un don. Hay palabras hasta para repartir, hasta para llevar, para que se pongan en orden o nos pongamos en orden todos los que tenemos ese bendito y delicioso don, que es un regalo del Espíritu Santo, que no debemos de menospreciar. Porque eso también, ya que también este don sirve tanto para los que están adentro como para los que están afuera. Y tenemos que tener cuidado también por eso. Por eso esa persona tiene que estar sujeta
Tienes que estar bajo cobertura para que sea una palabra que llegue directamente al corazón, como lo dice en 1 Corintios 14, 24, ¿verdad? Cuando tú puedes anhelar este don y a través del anhelo el Espíritu Santo te lo puede otorgar. Lo dice en 1 Corintios versículo 12, capítulo 12, perdón, al versículo 8 y al 10. También a través de este don tú puedes activar otros dones o ministrar o más bien darle y regalarles a otros a través de ese don a otras personas. Claro, si el Espíritu Santo te indica a quién impartir dones, y también si tú estás bajo autoridad y tu ministro te deja imponer manos, te da autoridad para imponer manos, puedes activar como también puedes dar dones a través de ese don. Lo dice en 1 de Timoteo 4:14. Una también de las cosas que no se tiene que hacer con este don es menospreciarlo. Este don es muy precioso y es un regalo de Dios que el Señor nos lo dio para revelar los tiempos venideros a la iglesia. Entonces no es un don que se tiene que menospreciar ni mucho menos despreciar, sino es un don que se tiene que utilizar para el beneficio de la iglesia y su edificación. Lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, al versículo 19 al 22, como también lo dice en 1 Corintios 14, 22. También este es un don que se tiene que utilizar conforme a la fe del que lo recibe, el que tiene el don, como también el que lo escucha. Si tú no crees en la palabra que el Espíritu Santo te está diciendo, entonces tú no la puedes decir porque tú no la recibiste. Por eso, si tú recibes una palabra de aliento, pero en tu corazón dices, es que esto es imposible, entonces mejor no lo hagas. Porque no debe de darse con incredulidad, porque no va a tener solidez, no va a tener ese impulso, ese poder, porque ya dudaste en tu corazón. Por eso, si vas a tener este don, no dudes jamás. Eso lo dice en Romanos 12, capítulo 12, versículo 6. También uno de los peligros que conlleva el despreciar o menospreciar este don o las profecías es que podemos llegar a vivir lo que pasó Elí. Elí sucedió que menospreció la profecía que Samuel le había dicho, de que si no se arrepentía y si no corregía a sus hijos, el Señor le iba a quitar del ministerio y aparte se iban a morir sus hijos. Y él dijo que el Señor haga lo que él quiera, a mí no me importa, porque menospreció, porque dijo, el Señor no va a hacer nada. Y entonces fue lo que fue su ruina. Tanto se murieron sus hijos como él se murió y toda su descendencia pues se le quitó el privilegio de ser sacerdote y se lo otorgaron a Samuel. Ese es uno de los peligros de menospreciar o despreciar esta bendita profecía y bendito don. Eso lo dice en 1 Samuel, capítulo 3, el versículo 18. Por último, si la palabra profética más segura es la palabra escrita, entonces la palabra de profecía es la inspiración de la palabra profética que nos da la revelación de eventos futuros que el Señor tiene para los que vivimos en los últimos tiempos. Por eso, hermanos, espero y haya sido de su agrado esta reflexión o más bien enseñanza de poder tener un poco de más de luz de lo que es el don de profecía. Que el Señor me los bendiga mucho a ustedes y a su familia. Muchas bendiciones.